creyentes debemos someternos a toda autoridad. En el trabajo, hermanos, también tenemos autoridades. En 1 Pedro 2:18, vamos a buscar ahí, 1 Pedro 2:18. Dice la palabra del Señor: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes, a los difíciles de soportar. ¿Usted ha tenido uno de esos jefes? Hemos tenido muchos, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida. De esos jefes que nomás te quedan viendo y dicen: ¿ahora quién me ves? ¿Por qué no estás trabajando? Le dije a un jefe, entré a su oficina y le digo: buenos días. Me dice: ¿qué tienen de buenos? Y le digo: pues que estamos vivos. Y ya después se queda pensando y dice: tienes razón. Pero hay jefes difíciles. ¿Y qué dice la Biblia? Que debemos sujetarnos a ellos, porque son las autoridades, hermanos, que Dios ha puesto a nuestro lado en todos los aspectos, hermanos, de nuestra vida. Y en el matrimonio, hermanos, también Dios ha puesto orden en la parte de las familias. Y eso lo leímos en 1 Pedro 3:1. Por eso dice asimismo, porque está hablando de sujetarse, hermanos, en el trabajo, de sujetarse en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y después dice la palabra del Señor: asimismo, de la misma manera en que se sujetan a sus amos en el trabajo, asimismo en el matrimonio, dice: vosotras mujeres, dice, estad sujetas a vuestros maridos. No dice que estén con sujeta, sino sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Otra palabra en Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y usted dice: ¿por qué dice como a sus propios maridos? Poco se tienen que sujetar a otros. Muchas veces, hermano, las mujeres son tan rebeldes que dicen: no, a ti no te voy a hacer caso, pero a mi papá sí. A mi papá sí le hago caso, a ti no. A mi amigo sí le hago caso, pero a ti no. Por eso dice: a sus propios maridos como al Señor. Y hermanos, las bendiciones de una mujer que se sujeta, en primer lugar, puede ganar el alma de su esposo con su conducta. Ahí en 1 Pedro 3:1, donde leímos, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanos, dice que la Biblia no pone condiciones para la sujeción. No dice: si tienes un buen esposo, entonces sí, sujétate. Si tu esposo es un creyente, es un buen siervo de Dios, sujétate. Pero aquí está hablando de una persona que es incrédula. Dice: los que no creen. Si usted tiene un esposo, un cónyuge que no es creyente, hermano, hermana, usted debe sujetarse a ese hombre. Y dice: para que sean ganados, hermanos, sin la palabra. Porque a veces, hermanos, bombardeamos a nuestro esposo, esposa que no es creyente con palabra. A mí dice la Biblia que te arrepientas, ¿verdad? Que vas a ir al infierno, ¿verdad? Dice la Biblia que eres un pecador. Pero dice la Biblia que eso debe ser hecho ¿con qué? ¿A través de qué? De la conducta. A través de la conducta. Había una hermana, escuché este testimonio de un pastor, que era una hermana muy trabajadora, como muchas que hay en la iglesia, participaba en todos los ministerios, era la concurrida de todos los moles, si había matrimonios estaba, si había de damas ahí estaba, si había de evangelismo ahí estaba, en todos los días estaba en la iglesia. Pero su esposo no era creyente. Y dice que este hermano le dijo: bueno, ¿y cómo te llevas con tu esposo? No, con mi esposo nos llevamos muy mal, tenemos una mala relación, él no le gusta que yo venga a la iglesia, como muchas esposas pasa así. Muchas mujeres que no tienen esposos creyentes y se enojan porque yo vengo a la iglesia y siempre se está quejando. Y le pregunta al hermano: bueno, ¿y tú atiendes a tu esposo? Y él dice: pues es que yo le dejo ahí que haga su comida, que se sirve, yo me vengo a servir a la iglesia. Y dice: ¿y cómo estás en las relaciones sexuales? No, eso no hablo de esas cosas con él. Y pues no nos llevamos tan bien. Y le dice este hermano: mira, hermana, te voy a pedir que por 2 meses ya no vengas a la iglesia.
¿Cómo, pastor? Pero mi relación con Dios y todo eso. Solo vamos a hacer esta prueba. 2 meses no venga a la iglesia y atiende a tu esposo. Dale de comer. Dale su masaje cuando llegue cansado, ¿verdad? Del trabajo, el juanete ahí. Atiéndelo. Ámalo. Respétalo como dice la palabra. Y hermano, sucedió que después de 2 meses llegó esta hermana, pero ya no llegó sola. Llegó con su esposo. Había ganado a su esposo. Sin palabra. ¿Por medio de qué? De la conducta, dice, casta y respetuosa. Hermanos, nuestra conducta habla más que nuestras palabras. Y cómo te comportas con tu esposo, hermana, habla más que los versículos que tú les puedas decir de memoria. Es más, él ni los entiende. Tú le puedes dar el Salmo 119 y va a decir, ¿y eso qué es? Porque es incrédulo, porque dice que las cosas espirituales no las puede entender. Pero ¿sabe qué sí va a entender? Cuando le tienes su comida a tiempo, cuando lo tratas bien, cuando cumples tu deber conyugal como esposa, eso sí lo va a entender. Y entonces va a decir, quiero saber qué hace María. Quiero saber por qué has cambiado. Quiero saber por qué eres una buena esposa. Hermanos, porque el Evangelio no es de palabras. El Evangelio, hermanos, es para vivirlo. Es para vivirlo día con día de manera práctica, hermanos, en el hogar. Ese es el Evangelio. El Evangelio es para practicarlo. Y hermanos, es lo que dice la palabra. Dice, los que no creen se han ganado sin palabra. Las hermanas son dadas a hablar mucho, ¿verdad? Es que esto, lo otro, y los saturan a los hombres de tantas cosas en su mente. Pero dice sin palabra. Solo quieren ver una cosa, tu conducta, tu carácter, tu manera de ser. Es lo único que ese hombre quiere ver en tu vida. Y hermanos, ¿cómo es su conducta con su cónyuge? Si no es creyente, o si es creyente, a veces también es igual. Muchas veces es diferente a lo que manifestamos aquí, ¿verdad? Aquí somos dulzura, hermanito, hermanita chula, y ya con el marido, tengo hambre, pues sírvete lo que encuentres, ¿verdad? Yo no tengo tiempo. Ahí hay tortillas duras, ¿verdad? Caliéntalas, hazte unos chilaquiles. Y hermanos, ese hombre, ¿qué piensa? Que la iglesia es su enemigo, ¿verdad? Ese hombre dice, la iglesia está cambiando a mi esposa, pero para mal. La iglesia está alejando a mi esposa de mí, mi esposa ya no me atiende. Y por eso cuando le hablan de venir a la iglesia, no quiere saber nada. ¿Es culpa de Dios? Hermanos, es porque no estamos viviendo la palabra de Dios. Y hermanos, es lo que Dios dice, hermanos. Y de eso trata la sujeción, hermanos. De eso trata la sujeción. Y hermanos, ¿por qué debemos de estar sujetos? ¿Por qué la mujer debe estar sujeta? En primer lugar, hermanos, por motivo de la creación. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Hermanos, qué bueno, hermanas, que no nacieron en el tiempo del apóstol Pablo. Esto iba a ser muy duro. 1 Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio, o sea, autoridad sobre quién, sobre el hombre, dice, sino estar en silencio. Y después dice, ¿por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Encontramos un principio, hermanos, de autoridad y un principio de sujeción. Dice que Adán fue formado primero. Cuando Dios formó al hombre, formó primero a Adán del polvo de la tierra y después de la costilla del hombre sacó a la mujer. Por eso, hermanos, hay un principio de autoridad por motivo de la creación, pero también por motivo de la caída. En 1 Timoteo 2:14, ahí adelantito dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por motivo de la caída, hermanos, la mujer debe estar sujeta a su marido.
La primera que fue engañada, hermanos, por la serpiente, por Satanás, fue la mujer. En tercer lugar, hermanos, por propósito de la creación, 1 Corintios 11, 8 y 9. 1 Corintios 11, 8 y 9. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco, dice, el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Qué dijo Dios cuando creó al hombre? Después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así que le buscaré ayuda idónea. O sea, la mujer fue creada por causa del hombre, porque el hombre necesitaba una ayuda idónea. Y por último, hermanos, si usted se pregunta todavía, hermana, ¿por qué debo sujetarme a mi esposo? Porque es un mandamiento de Dios. En Efesios 5:22. Efesios 5:22. Dice la palabra, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermana, yo sé que no es el tema que esperaban para el Día de las Madres, ¿verdad? Es más padre hablar acerca de la mujer virtuosa. Pero hay cosas que se tienen que decir, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura es de bendición, hermanos, si la practicamos en nuestra vida. Y para el Día del Padre vamos a predicar la segunda parte, ¿verdad? Que no vayan a faltar, hermanos. Y hermanos, ¿por qué a veces a las mujeres les cuesta sujetarse? Aunque saben lo que lo tienen que hacer, pero les cuesta muchísimo. Hermanos, muchas veces es porque han visto abuso de la autoridad. Y eso es cierto. Hay hombres que abusan de su autoridad, de la autoridad que Dios les ha dado, y cometen maltrato, abuso hacia sus esposas. Y entonces, hermanos, cuando ven a esas niñas, ven a su papá golpeando terriblemente, ¿verdad? Llega borracho y golpea a su mamá, abusa de ella, la maltrata física y verbalmente. Y entonces esas niñas crecen con una idea de decir, yo nunca me voy a someter a un hombre. No quiero sufrir lo que sufrió mi mamá. Inconscientemente, hermanos, se guarda eso en el corazón. Y cuando llegan al matrimonio, hermanos, hay un choque. Porque esa figura le recuerda ese problema que tuvo con su familia, con su papá en la niñez. Y no les cuesta muchísimo sujetarse a la autoridad de su esposo. Toda autoridad que le recuerde o que represente ese trauma que pasó, le va a ser difícil sujetarse. Y esto pasa. Y hermanos, ¿cuál es la solución? Que el Señor tiene que sanar nuestro corazón. Tenemos que perdonar. Si usted, hermana, dio maltrato, sufrió maltrato de sus padres, de su padre específicamente, y eso le cuesta tener una relación hasta con Dios, nos cuesta tener una relación personal con Dios, porque Él es nuestro Padre. Y a veces la figura, hermano, nos causa un choque en nuestra mente. Y nos cuesta orar, nos cuesta tener esa relación personal con Dios. Nos cuesta relacionarnos con nuestro esposo de manera correcta. Hermano, es porque hay algo ahí que usted tiene en su corazón que necesita dejarlo en las manos de Dios y perdonar en el nombre de Jesús, para que su corazón pueda ser sanado. En segundo lugar, una mujer sujeta a Cristo, hermano, da más énfasis en el vestido interior que en el externo. En 1 Pedro 3:3.
1 Pedro 3, 3 al 5. Dice la palabra: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino ¿cuál? El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? Delante de Dios. Man, qué bueno cuando una hermana quiere agradar a Dios y no a los hombres. Y después dice en el 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando ¿qué? Sujetas a sus maridos. Hermanos, la Biblia no está en contra de que la mujer se arregle. No está en contra de eso. Hay iglesias que dicen, hermano, no te debes de arreglar, no te debes de quitar, no debes hacer esto o lo otro. La Biblia no está en contra de eso, hermano. Pero la Biblia, hermanos, da más énfasis a cuál, a lo externo o a lo interno. A lo interno. A lo interno. Y a veces eso es lo que más descuidamos, hermanos. ¿De qué sirve que ande ahí toda copetona, pero rebelde? No sirve de nada, ¿verdad? No es agradable delante del Señor. Ahí toda anillada, encollarada, ¿verdad? Pero si su conducta es la misma de que una mujer incrédula, hermanos, no es agradable delante de Dios. La Biblia menciona, hermanos, de una mujer que se arreglaba tanto, ¿verdad? Se maquillaba tanto, le gustaba mucho la apariencia, pero su corazón, hermanos, era el corazón de un demonio. ¿Usted se acuerda quién es esa mujer? Isabel, hermanos, es un sinónimo de la rebeldía del corazón de una mujer. Busque por favor, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Usted puede ver las cosas terribles que hacía esa mujer. Primera Reyes, capítulo 18, versículo 4. Una mujer impía, sin total temor de Dios. Miren, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó compañía. Pues esta mujer no tenía temor de Dios. Después, más adelante, cuando Elías destruyó a los profetas, ella lo amenazó y le dijo, ay de ti si no ponga tu persona como uno de estos profetas que me has matado. Hermanos, era una mujer que no se sujetaba a la autoridad de Dios, menos a la autoridad de su esposo. Allí en Primera de Reyes, hermanos, en el capítulo 21, ahí nos habla cómo era esta mujer. Una mujer ambiciosa que conseguía lo que quería, no importaba sobre quién tenía que pasar. Voy a leer, hermanos, una parte de este capítulo. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que de Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de todo Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo.
y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado al Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlos para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme al escrito en las cartas que ella le había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Dice: y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así te ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y aquí yo traigo el mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Y después viene la sentencia sobre esta mujer, y dice: de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto, en la ciudad los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y mire, termina el versículo 25 diciendo: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y mire, ahí tiene la razón, dice: porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Dice: porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Hermanos, ¿qué tanta influencia, hermanos, puede tener una mujer en la vida de un hombre? Tanto para bien como para mal. Ustedes, hermanas, tienen mucha influencia desde que son pequeños sus hijos. Ustedes pueden influir a que sean hombres de Dios, mujeres de Dios, o hombres totalmente apartados de los caminos de Dios. Hermanos, esta mujer destruyó a toda su familia. La sentencia era no solo para ellos, sino para su descendencia, inclusive para sus siervos. Y hermanos, esta mujer tuvo un final terrible, ¿verdad? Miren, allí en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Dios trajo el juicio sobre esta mujer. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30, dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, dice, con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Bueno, esta mujer le gustaba mucho los atavíos externos, el maquillaje, todas esas cosas que tuvieran una apariencia, ¿verdad? Pero solo era una apariencia, pero su corazón, hermanos, estaba podrido delante de Dios. Y dice la palabra, a Jehú no le importó eso. Jehú era el instrumento que Dios había traído en ese momento para traer su juicio sobre la vida de Acán y de Jezabel. Y dice: cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Lo estaba amenazando, lo estaba intimidando. El diablo, hermano, nos va a querer intimidar, nos va a querer amenazar.
para que no hagamos los planes de Dios. Pero Jehú no se dejó intimidar. Dice, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y dice, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, y dijo, id ahora a ver a aquella maldita, y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron, y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Hermanos, qué tremendo juicio vino sobre esta mujer. Una mujer, hermanos, que se opuso a Dios, no se sujetó a la autoridad de Dios, no se sujetó a la autoridad de su esposo, al contrario, lo incitó para que se alejara de Dios. ¿Y cómo acabó? Hermanos, Dios toma muy en serio el someternos a la autoridad. Cuando usted no se sujeta a la autoridad que Él estableció, usted no se está sujetando a Él. Y trae juicio, dice la palabra de Dios, a los que no se sujetan a la autoridad de Dios. No importa quién sea, dónde sea, hay un juicio que viene si usted no se sujeta a esa autoridad. Hermanos, a esta mujer le gustaban los atavíos espléndidos, el maquillaje, ¿verdad? Ahorita hay mucha moda, hermanos, de vivir en base a las apariencias. Usted ve en internet, usted ve apariencias. Mujeres, niñas, señoritas extremadamente maquilladas, con filtros, ¿verdad? Ahí de cámaras, que a veces se les cae el internet y ya quedan como son viejitas y aparecen como niñas adolescentes ahí de 15 años. Y hermanos, la Biblia dice que el vestido de un creyente debe ser este. Mire, vaya a Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 14. ¿Cómo debe de vestirse, hermanos, un creyente? Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestíos pues, ¿cómo? Escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, este es el vestido que una hija de Dios debe tener. Es el vestido de santidad, vestidos de misericordia, vestidos de perdón, hermanos, vestidos de humildad, de mansedumbre, vestidos de perdón. Y después dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Hermana, ¿cómo se está vistiendo hoy? Y no hablo de lo externo, sino hablo del vestido interno, que dice que es de grande estima delante de Dios. Se está vistiendo como hija de Dios, como escogida de Dios. Pero también nuestro vestido externo habla de cómo estamos internamente en el corazón. Aquí no juzgamos cómo vienen las personas vestidas, ¿verdad?
Es algo que usted, hermanos, tiene que preguntarle, hermana, a Dios, ¿para quién se está vistiendo cuando se prepara? ¿Se está vistiendo para las miradas de los hombres? ¿Se está vistiendo para que le lancen piropos? ¿Se está vistiendo para atraer miradas, a veces de lujuria, ¿verdad? De hombres perversos? ¿O se está vistiendo, hermanos, para Dios? Cuando se vista, hermano, diga, Señor, estoy agradando así como me estoy vistiendo. Si usted es casada, lo único que tiene que agradarle, hermana, es a su esposo. A ningún otro hombre más que a su esposo. A él debe tratar de agradar. Pero muchas veces, hermanos, nos vestimos para agradar a los hombres, para agradar a la vista de otros. Hablando del vestido externo. Para atraer las miradas. Mire qué dice la palabra acerca de la gracia y la hermosura. En Proverbios 31:30, ya lo sabe, ¿verdad? Engañosa es la gracia, dice, y vana la hermosura. Pero dice, la mujer que teme a Jehová, dice, esa será alabada. ¿Usted prefiere, hermana, la alabanza de los hombres que digan, ¡ay, qué bonita te ves! Mira qué bien te queda ese vestido así apretado! ¿O prefiere usted la alabanza de Dios? Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Qué significa vana? Algo que va a ser pasajero. Hermana, por más cremas que se ponga, ¿verdad?, de la mejor calidad y con células madres y toda esta última tecnología, las patas del gallo las va a tener ahí hasta el pico y todo el gallo va a estar ahí tarde o temprano. Preocúpese, hermana, por vestirse internamente. Amén. Por eso dice la palabra, sino el interno, el del corazón. En el incorruptible ornato dice un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Otra versión dice, la palabra de Dios para todos, dice que su belleza no venga de los adornos externos como peinados exagerados, joyas de oro, ropa fina. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Dice un espíritu suave, tranquilo. ¿Qué es lo contrario de un espíritu suave y tranquilo, hermanos? Es un espíritu iracundo. Un espíritu que solo anda en pleitos, hermanos, a cada momento busca un pretexto para buscar un problema y tener una confrontación. La Biblia dice que es difícil vivir con una mujer así, que es preferible vivir con el gato ahí arriba en el techo. Es lo que dice la Biblia. Miren, en Proverbios 21:9. Proverbios 21:9, leemos todos, dice, mejor es vivir en un rincón desterrado que con mujer religiosa en casa espaciosa. Dice, preferir vivir allá en el techo con el gato que en una mansión con una mujer conflictiva, rencillosa. De esas mujeres que estás comiendo y te están diciendo problemas y problemas y problemas y no te dejan comer en paz. Mira lo que dice la Biblia. Proverbios 17:1. Dice, mejor es un bocado, dice, seco y en qué? Y en paz, que una casa, dice, de contiendas, de pleitos, y aunque tienes todo el refri lleno, hermanos, pero no te dan ganas de comer, porque problemas tras problemas. Hay hombres que no quieren llegar a su casa. Le ruegan al patrón que le dé tiempo extra. Dice, déjame quedar, ¿verdad? 3 horas más, no importa, ¿verdad? No quiero llegar temprano a la casa porque va a haber problemas. Ponme a barrer, lo que sea.
No quieren llegar a su casa. Porque saben que ahí va a estar esa mujer iracunda. Una lista interminable de reproches, de problemas esperándolo. Hermanos, eso no es una vida en paz. Hermanas, Dios nos invita a que nos vistamos de un espíritu suave y tranquilo. Esa es una señal de una mujer sujeta a Dios, hermano. Y la Biblia nos da un ejemplo de una mujer. Ahí en 1 Pedro 3:6. 1 Pedro 3:6. Mire, dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Pero hay una condición, dice, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Usted dirá, hermana, pero si yo tuviera de esposo a Abraham, pues sí sería otra cosa, ¿verdad? Pues sí, el padre de la fe es totalmente diferente a lo que tengo en la casa. Pero hermano, ¿sabe que el padre de la fe también se equivocaba? Y a pesar de eso, Sara obedecía. Vamos a ver un ejemplo ahí en Génesis capítulo 12, versículo 11 al 16. Génesis 12, 11 al 16. Está interesante lo que dice Abraham. Dice en el versículo 11, dice, y aconteció cuando estaba para entrar en Egipto, sabe que había una escasez, había hambre, y iban a regresar a Egipto por trabajo, por comida. Dijo a Sarai su mujer, y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ojo, no la había visto bien, ¿verdad? Pero ya cuando vio que iba a llegar a Egipto, dice, no, sí, no estás tan peor. Y después dice, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Yo imagino cómo se había sentido Abraham, ¿verdad? De que le están chuleando a su mujer. Dice, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y después dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues es aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Ahora, hermana, póngase usted en lugar de Sarai, que su esposo le dice, vamos a ir a este lugar, pero no digas a nadie que eres mi esposa, que eres mi mujer. ¿Qué hubiera pensado usted? Lo primero que hubiera dicho es, ¿te avergüenzas de mí? ¿Te avergüenzas de que yo digan que eres mi esposo, que soy tu esposa? Y hermanos, él lo estaba poniendo en grave peligro, en grave riesgo, ¿verdad? Lo estaba haciendo que pudiera adulterar. Pero a pesar de eso, hermano, Sarai, ¿qué hizo? Obedeció. Obedeció. ¿Y sabe quién la guardó, hermanos? Dios. Dios la cuidó. Se le apareció en sueños a Faraón. Le dijo, no toques a mi hija. Hermanos, cuando usted tiene sujeción delante de Dios, Dios le protege. Dice la Biblia ahí en Génesis 2:17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai. Por causa de Sarai. Parece que su esposo no la protegió, pero Dios sí la protegió. Una mujer que es sujeta a Dios, que es sujeta a su esposo, Dios la guarda.
Dios la protege. También, hermanos, la sujeción te libera del temor. Contrario a lo que pudiera pensar una persona, es que si me sujeto, esa persona me va a humillar y voy a vivir en temor todo el tiempo. No es cierto. La sujeción nos libera del temor. Dice en 1 Pedro 3:6. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Y después dice, sin temer ninguna amenaza. Sin temer ninguna amenaza. Hermana, cuando usted se sujeta a su esposo, Dios la libera del temor. Porque muchas mujeres no se sujetan por eso, no entregan su vida a esa persona por temor. Y si se maltrata, y si toma malas decisiones, y esto y lo otro, hermana, confíe que si usted está obedeciendo, Dios le va a proteger, Dios le va a guardar, y usted va a ser libre del temor. Y hermanos, la mujer que se sujeta tiene un corazón confiado. Miren, vamos a leer 2 versículos únicamente de Proverbios 31, 11 y 12. Cuando usted tenga más tiempo, léalo y piense acerca de la mujer que Dios le ha dado. Mire, dice la palabra de Proverbios 31, 11, dice, el corazón de su marido, dice, está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Hermanos, cuando hay una sujeción, el marido no tiene por qué maltratar a su esposa. Él está confiando en esa mujer. Y sabe, hermanos, muchas veces tenemos que confiar en nuestras esposas. Porque tenemos que conocer, hermanos, para qué somos buenos y para qué somos malos. Algunos somos malos administradores de dinero, otros somos malos administradores del tiempo, otros se nos olvidan las cosas, pero nuestras esposas por lo general son todo lo contrario. Y tenemos que confiar en ellas, darles ese voto de confianza. Porque a veces no les queremos dar ese voto de confianza. Y hermanos, cuando nuestra esposa está confiando en nosotros y nosotros confiamos en ellas, hermanos, las hermanas no tienen ningún temor. Porque somos dos, hermanos, como menciona la Biblia, dice, somos ese yugo, ¿verdad? Donde vamos avanzando, llevando cada uno, hermanos, la carga del otro. Pero hermanos, eso es vivir en sujeción. Y hermanos, y el marido, hermanos, lo tiene más difícil. Porque él debe sujetarse ¿a quién? A Cristo. Y debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Se imagina tan grande amor debe tener el hombre hacia su mujer? Pero hermanos, cuando cada uno cumplimos nuestra parte que Dios nos ha dado, podemos tener un hogar exitoso, hermanos. Podemos cumplir muchos años de casado, porque cada quien, hermanos, está haciendo su parte que Dios le ha dado. Y hermana, hoy usted ha sabido acerca de esto. Hoy usted sabe lo que Dios quiere de usted. Sabe lo que Dios quiere de su corazón. Decida primeramente sujetarse a Dios. Porque si usted no se sujeta a Dios, que no ve, menos se va a sujetar a alguien que está bien. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Y nos hablas, Señor, a veces no con cosas que nos gustan, pero son cosas necesarias para que vivamos, dice la palabra, quieta y reposadamente, para que tengamos matrimonios, hijos y familias exitosas en el temor de Dios. Porque hemos visto lo que pasa cuando nos rebelamos contra Dios, hemos visto lo que pasa cuando no nos sujetamos a la autoridad que Dios ha puesto en el hogar. Hay desastre, no solo para la pareja, sino para los hijos también. Y yo quiero hacer una invitación, hermana, el día de hoy. Si a usted le cuesta la sujeción, usted puede decir, es que mi esposo no es creyente, es difícil para mí. No lo haga por él, hágalo en obediencia a la palabra. Y él va a obrar en el corazón de ese hombre. Pero usted obedezca a la palabra. Él la va a cuidar, él la va a proteger.
Si a usted le cuesta la autoridad porque sufrió abuso, porque vio abuso en su mamá, en un familiar, y usted dijo, yo nunca voy a someterme a un hombre. Usted no se está sometiendo a un hombre, usted tiene que someterse a Dios. Usted tiene que perdonar en el nombre de Jesús para tener un corazón dispuesto, un corazón afable, un corazón apacible delante de Dios. Habrá alguien esta mañana que dice, hermano, ore por mí, yo quiero tener ese corazón de esas mujeres de Dios. Quiero vivir una vida en sujeción delante del Señor. Quiero hacer lo que Él quiere que yo haga. Habrá alguien, hermano, yo quiero orar por usted en esta mañana. Gracias, hermano, por mi hermano. Gracias, hermana, aquí a este lado. Gracias, hermana, atrás. Gracias, hermana, aquí en medio. Gracias, hermano. Señor, tú has visto los corazones. Tú sabes, Señor, la lucha que tiene cada hermano. Tú lo conoces perfectamente. Tú sabes sus vidas pasadas, lo que ellos han sufrido desde su niñez, Señor, y todo lo que traen ahí. Pero en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que hoy rompas toda esa cadena. Que ya no pasen, Señor, a las siguientes generaciones, Padre bendito. En el nombre de Jesús, cortamos con todas esas maldiciones de maltrato, de abuso. En el nombre de Jesús. Y también de falta de sujeción. Porque la sujeción te agrada a ti, Señor, porque cuando no nos sujetamos a la autoridad que tú has puesto en este mundo, no lo estamos haciendo a ti, aunque digamos que te amamos, que hacemos lo que tú quieres, pero no es cierto. Tú te agradas cuando vivimos vidas obedientes, Señor. Padre, yo te pido que mis hermanas les des el valor, Señor, para poder dar esos pasos de obediencia, Señor, que tú quieres. Gracias, Señor, por sus vidas de mis hermanas el día de hoy. Las bendecimos el día de hoy en el nombre de Jesús. Trae una bendición especial, Señor, sobre cada hermano que lucha hoy por sacar adelante a su familia, que lucha hoy con su carácter, Señor, que lucha hoy, Señor, por traer el pan a sus hijos. Trae una bendición especial el día de hoy en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos, Padre. Dice la palabra que es bienaventurado. Gracias, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.